Bienvenidos al episodio número 4 de Pura Vida Turismo, un podcast que nos abre espacios para conocer la opinión de nuestros líderes costarricenses en temas de turismo y en temas generales. Hoy, antes de empezar a introducir a nuestra querida invitada Rolando, tenemos la mala noticia de que Gol ya cancela su vuelo desde Sao Paulo. Todos le teníamos, o por lo menos Sí, yo, le tenía mucha mucha esperanza, yo esperanza al también. mercado brasileño. ¿Qué opinión te da? No sé cómo analizarlo porque Sudamérica siempre es especial, ¿verdad? Costa Rica me parece a mí que podría estar un poquito sobre la línea de consumo masivo para esos mercados y sostener un vuelo de una línea de bajo costo que básicamente sirve a una ciudad o a una zona, no es lo mismo que todo el centro de distribución que tiene Copa o que tiene LAN o que tiene Avianca. Entonces no sé si por ahí podrían dar más bien el análisis que se debería o que debemos de hacer como sector de lo que sucedió con esta aerolínea que lamentablemente nos deja a partir de noviembre. Sí, y a mí me extraña mucho la decisión porque si vos ves las estadísticas, los dos estrellitas, ¿verdad? Los dos mercados mundiales que han venido creciendo a doble dígitos es Argentina y Brasil. Claro. Eh, y yo estaba muy entusiasmado, pero bueno. Vamos a esperar de que aún con la salida del vuelo, ojalá la gente siga, Mm. como decís vos, conectando con Copa o con la TAMI y sigan los brasileños viniendo porque es un buen mercado. Yo creo que tiene un futuro interesante y apenas están empezando a conocer a Costa Rica. Bueno, hoy tenemos la grata participación de la señorita Carolina Trejos. Carolina tuvo una larga trayectoria en el sector privado, se unió como directora de mercadeo al ICT bajo el liderazgo de Gustavo Alvarado en el anterior administración y don William Rodríguez la mantuvo en su puesto por varios años más, liderando todo lo que fue la salida de la pandemia, las estrategias de turismo, la atracción de nuevos mercados. Carolina salió del ICT hace unos cuantos meses, se unió al grupo Enjoy, también en su función de mercadeo, y pues hoy nos comparte un poquito una ventana hacia el interior de lo que es el ICT, su distribución, los mercados, las estrategias, y un poco su visión de lo que es el turismo en Costa Rica, lo que necesitamos seguir haciendo bien y que se puede mejorar. Así que pues agradecemos mucho la participación. Saludos, doña Carolina, muchísimas gracias por su participación en nuestro podcast de Pura Vida Turismo. Agradecemos su presencia. Antes de darle la palabra, yo quisiera darle un agradecimiento a título personal y si me puedo aludir a título de la industria de Costa Rica turística, porque siempre lo he dicho y lo he dicho públicamente que la labor de don Gustavo y por ende suya para sacarnos de la pandemia rápido, reabrir fronteras, aunque en eso mi querido Rolando dice que siempre estuvieron abiertas, pero bueno, volver a traer turistas, sobre todo del hemisferio norte, y nos ayudó pues a que el sufrimiento sea más corto y poder salir más rápido de la pandemia. Así que muchísimas gracias por sus esfuerzos, por su gran trabajo durante la administración del gobierno Alvarado con don Gustavo como líder y bueno, y sus años con don William ahora en la administración Chávez. Bienvenida y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Mario, por tus palabras y un gusto ver Rolo también. Gracias por la invitación. La verdad es que el paso por ILCT y trabajar en turismo es un labor of love, ¿verdad? La verdad que al final uno termina más que enamorado, con con un sentido de responsabilidad muy grande y también un gran sentido de satisfacción porque el impacto es muy evidente del trabajo que hacemos desde turismo, ¿verdad? Así es, efectivamente, Carolina. Sin duda, haber liderado el departamento o el proceso de mercadeo dentro del ICT, me imagino que no es cosa pequeña, no es letra menuda. Debe ser un departamento muy complejo, ¿verdad? Porque estamos, a ver, mercadeo nunca es sencillo,
pero debe ser muchísimo más complejo cuando lo que se está mercadeando es un producto tan variado, tan diverso y tan extenso como es un país, como es un destino turístico. Entonces, cuando logramos entender que el departamento de mercadeo, que la política o que la visión de mercadeo del ICT tiene que responder a los intereses de todo el país, donde vamos a encontrar desde estudiantes mochileros que le dan la vuelta al país en ride a turismo de gran lujo con jets privados y que todo termina dentro del mismo departamento de mercadeo. Entonces, sí entendemos que antes de su salida del ICT se hizo una reestructuración de mercadeo. ¿Cómo podemos entender o cómo se le puede explicar al sector cómo es la estructura de mercadeo dentro de una institución responsable de mercadear, única institución responsable de mercadear oficialmente al país como destino, entre aquel pulpo que tiene miles de tentáculos, ¿verdad? Sí. Muchísimas gracias por la oportunidad de poderle explicar, porque si bien es cierto, este fue un trabajo que eh, debo reconocer que el apoyo de don William Rodríguez en esta propuesta y en esta puesta en realidad del ajuste en la estructura ha sido vital. Y si no hubiera sido por ese apoyo de él y por esa convicción también de él, de esa necesidad, no se hubiera podido hacer, porque en años anteriores han habido ministros y otros directores que han querido hacer este ajuste y por una u otra razón no había sido posible hacerlo. Creo que se juntó una tormenta perfecta en positivo, digamos, en los últimos 2, 3 años para poder ir poco a poco haciendo los pasos necesarios para llegar a lo que se logró y se aprobó a finales del año pasado y se empezó a implementar este año. Sí, es muy complejo la estructura en mercadeo, pero no podemos ver solamente esa estructura en mercadeo fuera del ICT. El quehacer o el día a día del ICT en la estructura del Estado, del gobierno o del sector público es complicado. Porque si bien es cierto, el ICT es una institución autónoma, creo que a lo largo de la historia, por decisiones propias, ha decidido o ha tomado decisiones que han dejado esa autonomía aparte y se ha acercado más a procesos, digamos, más de servicio civil y del sector público. Y eso hace que seamos un cuadrado dentro de un círculo, ¿verdad? Porque la política pública está hecha para dar servicio al mercado local, a los que vivimos en estos 52.000 kilómetros cuadrados. Pero el quehacer del ICT no está enfocado en esa audiencia, está enfocado en hablar y en hacer cosas afuera de nuestros 52.000 kilómetros cuadrados para poder generar beneficio a los que vivimos aquí adentro. Uh-huh. Esa cosa es demasiado complicado para poder ser competitivos, Rolo, porque no competimos aquí adentro con nadie. Competimos allá afuera contra República Dominicana, contra Panamá, contra México. No trabajamos con agencias de comunicación aquí a lo interno. Trabajamos con agencias en Reino Unido, en España, en Estados Unidos, en México, en donde te puedes imaginar lo difícil que son las conversaciones con estas empresas de primer mundo para explicarles que hay que hacer una licitación con un pliego de 152 páginas solo porque así es como así está escrito, así correcto. Es como el procedimiento para contratar una empresa en Costa Rica para un servicio en Costa Rica está hecho y tiene todo el sentido del mundo que sea así, pero no tiene sentido para el objetivo fundamental del recurso que tiene el ICT. ¿Y eso es posible irlo cambiando o al final quién lo decide? ¿La Contraloría o Servicio Civil o cómo funcionan estas cosas? Mira, yo no soy la más experta en este tema, ¿verdad? Obviamente en toda la legislación y cómo funciona, pero lo que sí te puedo decir
es que sí han habido decisiones internas dentro del ICT en la historia hacia atrás que que se han tomado la consecuencia ha sido acercarse más a esa irrealidad del ICT dentro de ese ambiente aquí en el país a lo que realmente necesita ser. Temas importantes más allá de mercadeo, como, bueno, la ley de contratación pública, el ICT está fuera, es una excepción a la ley de la contratación pública. ¿Por qué? Porque la contratación se hace en el extranjero, pero a lo interno nos volvemos un poco más papistas que el Papa, ¿verdad? Y entonces eso hace que la rueda no camine muy bien. Y esto, quiero ser bien clara, mis comentarios no son irresponsables o tratando de ser irresponsables en el sentido de no tener claro que al fin y al cabo usamos recurso público, ¿verdad? Es un recurso de todos los 5 millones de costarricenses que vivimos aquí, pero eso no significa que no hacer los reglamentos y los procedimientos correctos con eso en mente no puedan ser diferentes o no puedan ser eficientes o no puedan ser hechos para el objetivo final que se requiere. Entonces, Doña bueno. Carolina, déjeme hacerle una pregunta incómoda para seguir este tema. Ajá. Y sin nombrar nombres, ¿verdad? Todos sabemos de que Costa Rica ha contratado empresas en Estados Unidos, en Brasil, en México, así que sin nombrar nombres, ¿usted cree que hemos perdido la oportunidad de contratar mejor talento afuera por estos trámites tan engorrosos? O sea, ¿a usted le gustaría otra Ajá. agencia que tal vez no participó solamente por esa maraña de papelería Sí. que le pidieron? O sea, yo sí creo que han habido empresas interesantes que han decidido no participar, especialmente, digamos que antes de que pasara la nueva ley, porque con todo y todo con la nueva ley, al no tener que pasar por SICOP para las contrataciones externas, ya es un gran beneficio, ¿verdad? Eh, Tal vez han habido un par de empresas, y esto no es que las que no tengamos sean muy buenas de primer nivel, pero lo que sí sucede es que las decisiones que tenemos que tomar para tomar decisiones rápido, si yo necesito cambiar una agencia o si necesito mantener un contrato con esa agencia o esas pequeñas cosas no me lo permiten. Porque tenemos que hacer un procedimiento tan largo para poder extender el contrato o tener que volver a hacer un concurso, que es en donde el gran reto y riesgo que tiene el ICT es que nos empezamos a quedar con pequeños espacios de tiempo sin servicio, ¿verdad? Eh, entonces, yo no te diría que hemos dejado de tener buen talento, pero sí, en mi experiencia, no he podido hacer cambios porque no estoy contenta o porque tuve una oportunidad mejor en algún momento de hacer un cambio, pero en el proceso no se podía hacer. O sea, era mejor, continuemos porque si no nos vamos a quedar desconectados por unos meses a tener que hacer un cambio importante. Carolina, y en esa estructura de mercado dentro del ICT, entiendo yo que esta nueva forma o esta nueva estructura está más especializada. Alguien para Norteamérica, alguien para Sí. Europa, alguien para el mercado nacional. ¿Y cómo se terminó poniéndole las ramas a ese árbol? Ajá. ¿O cuántas ramas La, tiene, más bien? sí, la organización que había en Mercadeo era una organización que habían dos áreas que reportaban la dirección y eran dos áreas separadas y claramente definidas. Una que se llamaba antes promoción y la otra que se llamaba antes publicidad. ¿Okay? Entonces, todo lo que se hacía en promoción tenía que ver con todas esas acciones que se llamaban BTL, ¿verdad? Below the line, que tenía que ver con todos los esfuerzos que hacíamos en trade, todos los esfuerzos que hacíamos en RP, esa maquinaria de venta. Si fuéramos una empresa, esta sería la maquinaria de venta, lo que está en piso. Perdón, Y lo que Carolina, está, nada más ajá, para los oyentes que tal vez no conocen tanto, trade son
los mayoristas, las ferias, los minoristas y RP son relaciones públicas. Pública, sí, toda la cadena de Claro. distribución en el trade, ¿verdad? El avión, las agencias Ujú. mayoristas. Y, y en la parte de publicidad teníamos todo lo que era la estrategia de comunicación. Ahí se hace la inversión, o se hacía la inversión en pauta, se hacía la inversión en campañas, en conceptos, en producción de campañas y se hacía toda la parte de investigación. ¿Qué pasaba? Lo que pasaba era que no necesariamente había sincronía entre ambas áreas. Entonces, el área de promoción podía tener su plan muy claro de que iba a entrar en México, iba a tener estos misiones comerciales en México en agosto y ¿verdad? En los meses que definía, iba a hacer y negoció una campaña cooperativa con la aerolínea. Tenía todo su plan listo, pero publicidad tenía su propio plan por el otro lado. Entonces puede ser que todo nuestro enfoque estaba en ir a recuperar el mercado mexicano, pero publicidad estaba allá como por, no sé, Argentina, por decir algo, Ujú. invirtiendo dinero en Argentina cuando no había un soporte 360 grados de toda la mezcla de mercadeo. También lo que sucedía era que cuando tenés una organización que no está claramente enfocada, pues todo es emergencia, todo es importante. No, entonces llegaba un momento en donde venía un avión, un vuelo nuevo, y entonces toda la organización de promoción se iba enfocando en ese mercado y teníamos todo lo demás ahí tratando de ver cómo lo Claro. sosteníamos. Entonces, el primer objetivo era ¿cómo hacemos que lo que se decida que se va a hacer en cada mercado tenga toda la mezcla de mercadeo junto? ¿Verdad? El 360 que se habla en mercadeo, que pueda hacer todo lo que se hace para nuestros socios estratégicos, aerolíneas, agencias, mayoristas, relaciones públicas, todo eso, pero que además venga acompañada con el esfuerzo de comunicación para el consumidor final. Y eso lo íbamos a lograr teniendo como clusters por cada uno de los mercados. Entonces, grupitos que pudieran estar claros y que tuvieran la definición de la estrategia por cada uno de los mercados. Porque otra cosa de lo que pasaba era que la persona que estaba enfocada en relaciones públicas en España estaba enfocada en su plan de relaciones públicas y no sabía que la persona de campañas cooperativas estaba negociando con Iberia una campaña para ciertos meses y estas relaciones públicas no lo tenía en su plan. Entonces, de nuevo, estábamos haciendo muchas cosas muy buenas, pero que si estuviéramos Claro. en una sola hoja, ¿verdad? Y esta Todo. estructura, eso fue lo que vino a hacer. Hacer, Entonces, lo que hicimos fue, y la segunda cosa importante que hicimos fue separar los dos grandes segmentos que Costa Rica gestiona. Leisure o vacacional, que ha sido lo que por toda la vida hemos claro. hecho, y MICE o el profesional, que hace unos 10, 12 años venimos creciendo y desarrollando. Pero como todo estaba en una misma canasta, obviamente lo crítico y lo más importante siempre te roba tiempo, te roba enfoque, ¿verdad? Y entonces MICE siempre estaba metido en todo, pero obviamente siempre estaba opacado en presupuesto, en esfuerzo, en enfoque, porque al final teníamos la olla grandota que era vacacional. Entonces, los dos grandes cambios que se hicieron. En la primera línea fue separar vacacional de maíz, ¿verdad? Eso fue lo primero. Entonces, ahora tenemos dos cabezas que solamente piensan en cada uno de sus segmentos. Leisure y otros segmentos que hoy por hoy el más importante es maíz. Y debajo de cada uno de estos, especialmente en la parte de vacacional, que es en donde más robusto está la organización, tienen coordinadores por cada uno de los mercados. Entonces hay un coordinador para Norteamérica, hay un coordinador para Latinoamérica y un coordinador para Europa. Y debajo de Son cada uno de tres. esos coordinadores, son cuatro, Costa Rica es el otro. Ok. Costa Rica como mercado vacacional también, porque siempre hablamos, es que Claro.
el mercado local es importante, el turismo local. ¿Y quién estaba pensando en turismo local? No había estrategia de turismo local, no había nadie pensando. Yo les decía a mi equipo, ¿quién vende Costa Rica a los ticos? No sabíamos, así como muy claramente sabemos quién vende Costa Rica en España o quién Claro. vende Costa Rica en Francia. No sabíamos quién vende Costa Rica a los ticos, cómo se come Costa Rica en los ticos, ¿verdad? Entonces necesitábamos ese mismo enfoque, todo eso bueno que hacemos en España, en Reino Unido, en Francia, Aquí. tropicalizarlo y traerlo a Costa Rica. Carolina, y en aras de ir diversificando mercados y creciendo y qué sé yo, ¿no haría falta un quinto que fuera resto del mundo? Claro, más que un quinto rolo del resto del mundo es desarrollo de nuevos mercados. Que el esfuerzo de desarrollo de nuevos mercados es muy diferente al desarrollo de mantener o crecer Claro. un nuevo Y en esa mercado. estructura actual, ¿quién ve esa parte? En esa estructura, por falta de manitas, la tenemos metida, digamos, entre el jefe de cada uno de los Ajá. segmentos, ¿verdad? Y el área de atracción de inversiones que está Qué en sé yo, otra dirección. esfuerzos en Japón, en Australia, en Nueva Zelanda, en China, en Uh -huh, tantos lugares. uh -huh. ¿Con quién se podría coordinar eso? ¿Con cuál de los coordinadores? ¿O sería con la jefatura que hoy no existe? Creo que aún no Con se la ha... jefa, hoy por hoy yo te diría que habría que ir a la dirección, el director, ¿verdad? Para que pueda asignarse hacia abajo. Pero en la estructura original que no contaba, digamos que no consideraba cuánta gente necesito, ahí Claro. sin duda hay un coordinador de traer nuevo negocio, porque el Carolina, pero esfuerzo no es el sí, mismo, No, no. te ¿verdad? voy a hacer una pregunta porque yo siempre he sido de la opinión de que Costa Rica es un país de nichos, pero los nichos los Sí. defino como actividades, no como regiones. Entonces, dentro de toda esta nueva estructura que tiene el ICT ahora, ¿quién es el que está metido en romance, en bodas destino, en surfing, en pesca deportiva, en aventura, en wellness, en qué sé yo, familias, o sea, son clientes, digamos, los surfos están en todo el mundo, bueno, obviamente principalmente la gente que tiene la actividad en su país, pero se pueden venir de Australia, se pueden venir de Chile, se pueden venir de Sudáfrica, se pueden venir de Brasil. ¿Cómo hacen esa parte de la atracción del turista específico? Toda la parte de los nichos, ahí no, la tercera cabeza dijimos, una jefatura de vacacional, una jefatura de otros segmentos, que en este momento es más, y la otra jefatura es la de estrategia de comunicación, ¿verdad? Que era lo que antes era publicidad, pero ahora muy enfocado en hacer la estrategia y la definición y la inversión en pauta, pero esta inversión en pauta no puede hacerse si no está dentro del plan de cada uno de los mercados. Entonces, en esta parte de estrategia y comunicación está la investigación, ¿verdad? Y entonces de ahí es donde definimos, ahí es donde debe definirse cuáles son esos nichos que están siendo importantes en cada uno de los mercados y cómo me comunico a ellos. Pero no puede estar, debe ser transversal, porque puede ser que en México no sea importante el surf, pero sí en Estados Unidos, entonces no necesito vender surf en México porque ahí no voy a necesitar. Entonces, cada uno de estas coordinaciones de mercado tiene que ir como que a la librería o al refrigerador a decir, yo necesito familia, yo necesito wellness, yo necesito romance, y el productito de comunicación está ahí para yo ir y buscar quién es el que vende romance, quién es el que vende y tener este producto para poderlo comunicar. Aparte de eso, Mario, Interesante. está el desarrollo del nicho, que eso hoy por hoy no está en mercadeo. Y si No. usted me pregunta a mí, no debería de estar en mercadeo. ¿Y dónde está? Existe, empezando por... Hay una posición nueva que abrió el ICT dentro en esta estructura que se llama, que es de producto, es desarrollo de producto. Está dentro de la organización de Rodolfo Lizano, de la estrategia de Ajá. planeamiento turístico. Es una nueva posición y lo que busca esa posición es adelantarnos a los tiempos, ¿verdad? ¿Qué es lo que se ve de allá a 5 años? Que Costa Rica tiene un potencial para desarrollar, que puede ser un buen eh, competidor, ir
con el sector y desarrollar el producto, y cuando ya está ese producto viene a mercadeo y le dice, vea lo que le tengo, y mercadeo lo pinta, lo pone bonito, Gastronomía, digamos, es un ejemplo. Claro, pero hoy todo se le tira a mercadeo, y en mercadeo no hay una persona de desarrollo de claro. producto, no hay nadie Y, y- pensando en y no desarrollo de solamente producto. una persona de desarrollo de producto, porque aquí viene la otra pregunta, que es, estos jefes de regiones Segmento. geográficas o segmentos, o no sé, Yeah. cómo se retroalimentan de lo que está pasando en el producto. O sea, ellos van y mercadean o crean una estrategia, pero ¿cuál es el mecanismo que existe para que esas cuatro cabezas sepan lo que está pasando en la zona sur, lo que está pasando en Guanacaste, qué productos hay, cuáles excursiones hay, cuáles experiencias, cómo empaquetar eso, cómo ir afuera? Y creo yo que no existe, ¿verdad? Y ahí La, tendría que ser una labor muy, muy, muy puntual entre el sector privado, que al final es el que desarrolla el producto, el que lo gestiona, con el ICT, que es el que lo mercadea como país. ese acercamiento viene y sucede, en la realidad sucede cuando atendemos farm trips aquí, o cuando traemos Ujú. a los mayoristas a conocer el producto, cuando hacemos esos tipos de esfuerzos aquí, es en donde empezamos a entender qué es lo que se está vendiendo, qué es lo que está siendo atractivo, qué es lo que hace falta. Conocemos qué es lo que tiene el sector privado, pero eso lo vamos aprendiendo en el camino. No hay una Claro, formalidad en me parece donde... que hay una oportunidad para cámaras regionales con ICT y entonces hacer FAMs para el ICT. Que la Ajá, Cámara Arenal haga un FAM para el ICT, ya no con mayoristas exacto. ni con agencias. Ujú. Bueno, Exacto. Rolando, la Cámara de Arenal tiene la Expo, ¿verdad? Y Claro, con esa Sí, pero Expo es para también el hay un sector FAM. privado. exacto. No es para el ICT. Ok, ya Aquí entendí, es lo para que la gente necesitamos interna del es ICT, coger perdón. esas cuatro cabezas de esos Ya. cuatro mercados o nichos y irlos a llevar por todo este país para ir analizando el producto, que ellos se retroalimenten, que vean que Alberto para Estados Unidos diga, ay, mire, esto a mí me sirve para tal y tal mercado, Ajá, y ajá. que Ya. quien ve Europa diga, uy, vea, esto para Reino Unido me queda genial, porque Sí, hoy posiblemente hay mucho producto por ahí que ellos no lo ven, porque Mm, ellos no andan en la calle, no es el trabajo de ellos, no sí. son guías de turismo. exacto, exacto. Sí. Hay una posición que es el área que atiende los farm trips, que es el que mejor sabe qué es lo que está pasando, pero de Claro, nuevo, es por claro, es porque está ahí en la calle viendo y sí, haciendo, y entonces eso pasa luego eh, con la experiencia de cada uno de estos líderes de mercado, pero no es porque es formal, sino es porque es la experiencia que va claro. pasando en el día a día y que se va enterando uno de lo que está pasando. Yo Carolina, ya para... hago una Bueno, dale última vos. pregunta para que cierre Mario después de esta. Carolina, ¿ha existido ya no sé ni cómo llamarlo, un estribillo de que todo el mundo en este país dice, queremos turistas de calidad, el mercado de lujo nos conviene más, etcétera, etcétera, etcétera? Cuando nosotros vemos que tenemos miles de proveedores en el sector que van desde sodas de carretera a fondas, a hoteles, hostels para estudiantes, y escucha uno aquellos argumentos de que tenemos que enfocarnos en el turismo de lujo. Yo personalmente siempre he creído es que tenemos que enfocarnos en todos los nichos porque hay que darle turistas a todos los costarricenses y no a un grupito elitista o qué sé yo. ¿Cómo combinar este discurso de que el turismo de lujo es indispensable y necesario, pero hacer entender a un montón de actores que no es el único y que sin esos otros ellos no van a tener turismo de lujo? Porque American Exacto. Airlines no va a volar para traer 20 turistas a Guanacaste, necesita un avión de 220 plazas Sí. y no los 220 son turismo de lujo. Yo creo que el tema está en donde en donde uno habla de qué está enfocado, ¿verdad? El producto enfocado, y el otro es en donde está enfocada la comunicación, ¿ok? Entonces, en comunicación, en la estrategia de comunicación, nosotros hacemos, o sea, estamos con la estrategia de descreme, o sea, nos vamos arriba y enseñamos el producto más premium que tiene Costa Rica, ¿verdad? Esa experiencia premium, porque eso lo que va a hacer es
desbordarse y ir bajando. Siempre en viaje hay un sentimiento de querer Aspiracional. aspiracional, esa es la palabra, ¿verdad? Entonces, en comunicación, como en todo, cuando uno va a hacer cualquier cosa, pone lo más bonito que tiene, pone lo más cool que tiene, pone lo más diferente que tiene, ¿verdad? Vos ves una publicación de Francia y por supuesto que siempre vas a ver Champs-Élysées y vas a ver la Torre Eiffel y todo. No te vas a quedar en Champs-Élysées, no, ¿verdad? Pero, esa imagen que se vende es para descremar. Eso no significa que no queremos el turista que viene a otro nivel. Es importante que el producto que haya en Costa Rica esté para todos los niveles, independientemente de la comunicación que a nivel general se hace, ¿verdad? Porque lo que queremos es generar esta aspiración, este sentimiento y esta experiencia que vas a tener aquí. Ahora, Costa Rica en su comunicación, si bien es cierto, busca esa aspiración, nunca dice que aquí solo hay hoteles de 5 estrellas, nunca habla de eso, habla de la experiencia, ¿verdad? Esa experiencia, quien más valor le da a la experiencia que nosotros estamos dando de naturaleza, de respeto a la naturaleza, de comunidad, de eso, pues es una persona que hoy tiene mejores ingresos, mayor educación, conoce el mundo, le da valor a estas cosas, entonces va siendo como, ¿quién es el que le parece más interesante? El que tiene más plata. Entonces, el que tiene más plata, ¿qué busca? Producto más, ¿verdad? Entonces es como, Claro. pero eso no significa que Costa Rica solo quiere traer eso o que únicamente invierte en eso, sino que es la estrategia de poder generar esta percepción de producto y de mercado y va a ir bajando. Es gran tarea del sector privado tener producto para todo, para todo. Y cuando vamos a una feria turística... Y lo hay. Cuando ves 3 millones de turistas, obviamente no todos son de hoteles de $1,000 la noche, ¿verdad? Y cuando vamos a Fitur y cuando vamos a WTM, nosotros no tenemos ahí solamente el producto de lujo en las 45 empresas que vienen con nosotros. Para nada, ¿verdad? Está todo ese producto ahí. Las campañas cooperativas que hacemos con mayoristas desde el ICT, no lo hace únicamente con el segmento más alto del Corte Inglés en España, también lo hace para sus productos masivos, porque necesitamos que los aviones se llenen. Y necesitamos Carolina, traerle turista también en Guanacaste, al Golfo de Papagayo, claro que sí, pero también tenemos que traer a Sámara, a Carrillo, a Nosara, ¿verdad? A no se Naranjo, olvide de Santa A Teresa. Naranjo, a Grecia, exacto. Ya para cerrar y así como respuesta express, para no robar más tiempo, y obviamente la pregunta que todos queremos conocer la respuesta, ¿qué tenemos que hacer para recuperar nuestra competitividad como industria? Eh, En un minuto. como voy a dejar como industria al final, yo creo que lo primero como costarricenses responsables del sector que necesitamos hacer es tomar un poco más de responsabilidad y de energía en revisar cuál es el ICT que queremos para el futuro. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos de la institución para los próximos 5 o 10 años? Porque el ICT ha sido excelente y nos tienen donde nos tiene. Y esto también lo digo sin miedo porque lo he dicho en foros dentro del ICT, al mismo ministro y a mis colegas. Yo no estoy segura personalmente que tengamos la estructura del ICT en general, no solamente del CADEO, ¿verdad? General, claro, claro. necesario para el 2030. No Bueno, estoy segura, queda ¿verdad? pendiente otro podcast Es exclusivamente eso. de eso y con más voces. Y como industria en general, como sector, necesitamos ser mucho más creativos, otra vez innovadores, necesitamos otra vez ese sector turístico del 80, del inicio de los 90, que era innovador, que era creativo, porque ya nos alcanzaron, estamos como en el fútbol, ya nos alcanzaron. Ya no, el partido ya no es fácil con Es Nicaragua. ajedrez, es ajedrez.
Ya necesitamos volver, ya Colombia está ahí detrás de nosotros. Rapidito llegó. Sí, sí, así es. Necesitamos otra vez ese gusanito de inventores, otra vez, en Comité producto. mixto de mercadeo en 20 segundos. Em, yo no creo que necesitemos un comité de mercadeo, necesitamos un comité de competitividad, porque ya solo con mercadeo no salimos. Y yo creo que ese comité debe de ser mucho más profundo que únicamente definir estrategias de mercadeo, porque la estrategia de mercadeo, si usted me pregunta a mí, está en buenas manos, o sea, independientemente de quien esté dentro de la organización de mercadeo, Ya hay una. ya tenemos buenas agencias, ya ese camino está andado. Yo creo que está bien, obvio, necesitamos buenos líderes para esos grandes Ferraris que tenemos afuera. Pero el tema no es ese, el tema es a dónde vamos, el tema es cómo competimos mejor. Entonces yo creo que el comité de mercadeo debe convertirse en algo que sea de más competencia y todavía, y además de más peso, ¿verdad? Que realmente sean decisiones de más mediano, largo plazo, que Claro, si nos gusta la campaña o que no nos guste la campaña. totalmente de acuerdo. Doña Carolina, muchísimas gracias por sus valiosas palabras y por darnos esa ventana hacia lo que es el ICT por dentro y también pues sus ideas y sus sugerencias que están algunas implementadas, otras pendientes para los que siguen. Eh, Nuevamente, muchas gracias por pasar un rato con nosotros y buena suerte con el grupo Enjoy. Muchas Éxitos en gracias. el... Gracias, Gracias, gracias. Carolina. Un placer. Gracias por la oportunidad. Un abrazo a ambos. Gracias, igual. Chao. Bueno, muchas gracias a todos los que nos escucharon y nos vieron en este nuevo episodio de Pura Vida Turismo. Los invitamos a dejar sus comentarios en nuestro canal de YouTube y también a visitar nuestro sitio web puravidaturismo.com, donde también ya hemos incorporado un blog, de modo que aquellos que se sientan motivados de escribir algún artículo de opinión nos lo pueden hacer llegar y con muchísimo gusto lo publicamos. De nuevo, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio en pocos días con alguna otra voz calificada de nuestra querida industria turística costarricense. Pura vida. Pura vida.